Now I will be reading the same scriptures in Spanish. Apocalipsis capítulo 5 dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Y uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Well, we have a lot of visitors who have been coming lately. Buenos días, parece que tenemos muchos visitantes que están aquí con nosotros esta mañana, y para ellos quiero decirles que yo no soy el pastor de esta iglesia, solamente soy un invitado. Nuestro pastor Ron Stone ha estado enseñando verso por verso el libro de Zacarías, pero yo solo soy un invitado mientras nuestro pastor está de vacaciones. Hoy vamos a orar antes de comenzar. Señor, gracias por el ministerio de tu Espíritu sobre nosotros, el Espíritu que escribió la Biblia. Así que, Señor, yo te pido que tú me des la sabiduría para predicar y para enseñar lo que quieres que aprendamos de Apocalipsis capítulo 5 en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Apocalipsis se divide en 3 secciones. Y si estás enseñando a través de este libro, tienes que empezar en Apocalipsis 1:19 para ver las divisiones de Apocalipsis. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así que hay una división natural en el libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto está en Apocalipsis capítulo 1. Yo creo personalmente que este es el capítulo más
importante para los cristianos y para los no cristianos, porque las cosas que has visto están en tiempo pasado y habla acerca de Jesús revelándose a sí mismo al apóstol Juan. Y yo debería de tomar todo el servicio para ver cómo es que el Señor Jesús se reveló a Juan, pero déjenme enfatizar 2 segmentos. Primero que nada, Él se reveló a Juan y le dijo que Él era el Shaddai del Antiguo Testamento. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y tú vas a ver en este capítulo que el que habla es Jesucristo. Y luego en Apocalipsis 1:18 se revela a sí mismo como el Señor resucitado. Apocalipsis 1:18 dice, y yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Después la segunda sección es el capítulo 2 y 3, las cosas que son, y está en tiempo presente. Y Jesús habla a 7 iglesias y les da un mensaje a estas 7 iglesias. Y la tercera sección son las cosas que sucederán después de esto. Esto está en Apocalipsis del 4 al 22. ¿Qué es lo que sucederá después de la iglesia? El periodo de la tribulación, el reino milenial, el cielo, el infierno, el reino eterno. Y esto está en Apocalipsis del 4 al 22. Apocalipsis 5 pertenece a esta categoría, a las cosas que sucederán después de esto. En Apocalipsis capítulo 4 y 5 se describe el cielo. Apocalipsis 4 y 5 describe una escena en el cielo y lo sabemos porque en Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, después de que Jesús terminó de hablar a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Entonces, después de hablarle a ellas, después de estas cosas, sucedió esto. Así que Apocalipsis 4 y 5 toma lugar en el cielo. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Lo que Juan ve en el cielo se enfoca en el Dios que está sentado en el trono. Este es Dios el Padre. Y sabemos que es Dios el Padre porque más adelante dice que el Cordero de Dios, el Cordero toma el rollo de aquel que está sentado en el trono. Entonces, sabemos que el que está en el trono es el Padre. Pero ¿qué es lo que está escrito en el rollo? Bueno, lo que está en el rollo es el título de propiedad de la tierra. Y sabemos por Daniel 7, 3 y 14 que ¿qué es lo que hay en este rollo? Dice así,
Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. El Hijo del Hombre sabemos que es Jesucristo, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, este es un pasaje paralelo al que estamos leyendo. Vemos a este Hijo de Hombre que viene delante del anciano de días y al que se le da un reino que no tendrá fin. Apocalipsis 5:2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Cuando estaba preparando este mensaje, hablé a la oficina y les pregunté: ¿quién está dirigiendo la alabanza? Porque me gustaría muchísimo cantar ese himno que se llama Él es digno. Y Amy me dice: ¿qué crees? Que ese es el himno con el cual vamos a terminar. No es coincidencia, el Señor arregló que vayamos a estar alabándolo con esta alabanza. Andrew Peterson escribió este himno. ¿Alguien es digno? ¿Alguien está completo? ¿Alguien es capaz de romper el sello y abrir el rollo, el pergamino? El león de Judá, el que conquistó la tumba. Él es la raíz de David y el cordero que murió para rescatar al esclavo. ¿Es digno? ¿Él es digno? Sí, es digno de bendición, honor y gloria. ¿Es digno de esto? Y la respuesta es sí, Él es digno. Así que nosotros vamos a cantar este himno al final del servicio. Verso 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y vi este verso y dije: qué interesante. Y veo aquí que estaban llorando porque nadie era digno de abrir este rollo. Y entonces en el verso 4 dice: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Nadie. Lo que significaba para Juan es que nadie iba a poder desatar la bendición del reino milenial. Las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento son promesas vacías, a menos de que alguien pudiera abrir los libros, romper esos sellos. Y por eso Juan lloraba. Esto es algo interesante. Cuando Juan estaba viendo esto, él no sabía lo que iba a escribir en el libro de Apocalipsis. Él no sabía que Jesucristo iba a abrir los libros. Él no había leído el libro. Nosotros lo sabemos, pero él no sabía. Por eso lloraba, porque él pensó que no había nadie capaz, nadie digno de abrir este libro. Verso 5. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El ángel está hablando acerca de Jesús. La primera vez que vino Jesucristo, vino como una ovejita, un cordero.
dispuesto a morir por nuestros pecados. Pero la segunda vez no será así. Aquí, la primera vez, cuando Juan lo vio, dijo: he aquí el Cordero del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la segunda vez que venga el Señor Jesucristo, vendrá como el león de la tribu de Judá, a traer justicia en contra de los injustos. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El cordero que fue inmolado, que fue sacrificado. Juan reconoce aquí a Jesús. Verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí está Jesús y viene y toma este rollo de la mano de Dios el Padre. Y ese es un buen verso para defender la doctrina de la Trinidad. Hay una definición muy compleja de la Trinidad, pero yo solamente digo, la Trinidad es un solo Dios que existe en 3 personas. Dios el Padre no es Dios el Hijo, y Dios el Hijo no es Dios el Espíritu Santo, y Jesús no es el Espíritu Santo. Entonces, me gusta citar Apocalipsis 5:7 y hablarle a esa gente que no cree en la Trinidad. Y los llevo al verso de Apocalipsis 5:7, donde dice que Jesús tomó el rollo de aquel que estaba sentado en el trono, y aquí parecen 2 personas. Y aquellos que no creen en la Trinidad pueden ver aquí 2 personas diferentes, Dios el Padre y Dios el Hijo. Y luego los llevo en otros pasajes que enseñan la Trinidad. Daniel 7:13 y 14, por ejemplo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Quién es ese? Es Jesús, que vino hasta el anciano de días. Jesús viene hacia el anciano de días, que es otra persona, 2 personas aquí, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas que le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Hijo del Hombre viene al anciano de días. Dios el Hijo viene a Dios el Padre. Entonces, Mateo 3, 16, 17 dice lo siguiente: que el Hijo de Dios, siendo bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y se oyó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Fíjense, la Trinidad aquí muy claramente. El Hijo
siendo bautizado, el Espíritu descendiendo como una paloma y la voz del Padre hablando desde el cielo. También está Génesis 19:24. Ese es un gran pasaje para compartir con los testigos de Jehová, con los judíos y otros cultos que no creen en la Trinidad. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. Aquí dice Jehová, el Señor, que en hebreo será Yahweh o Jehová. El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Y el Señor está ahí, el Señor es Dios. Y luego Zacarías 2 del 10 al 11. Dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor envía al Señor. Aquí tenemos al Señor identificado como Jehová, siendo enviado por el Señor, Jehová o Yahweh. O tienes dos dioses, o tienes un solo Dios manifestado en tres personas. Un Dios, un solo Dios que existe en tres personas. Y estos versos son muy útiles para mostrarles a los testigos de Jehová. No pueden refutar que hay dos personas, por lo menos, que son Dios. Vamos a seguir adelante. Verso 8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El cielo se regocija cuando Jesús toma el rollo del Padre. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Entonces, ¿quiénes son estos redimidos de cada tribu, lengua, pueblo y nación? No pueden ser los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Está hablando de gente de diferentes culturas, de cada pueblo, lengua, nación. Aquí se está refiriendo a la iglesia compuesta por judíos y gentiles que han sido redimidos como uno solo. Y cuando el Señor Jesús abre este rollo, este pergamino, ellos ya están en el cielo. Y vemos en el verso 10, y están en el cielo. Los que están en el cielo se identifican como reyes y sacerdotes. ¿Quiénes son estos reyes y sacerdotes? Estos no están hablando de los santos del Antiguo Testamento, no. Los del Antiguo Testamento eran los descendientes de Aarón, los que eran los sacerdotes, pero aquí todos eran sacerdotes y todos eran reyes.
Y por eso sabemos que no está hablando de los del Antiguo Testamento. Aquí estamos hablando de estos reyes y sacerdotes redimidos de toda lengua, pueblo y nación. Y no podemos interpretarlo de otra manera. Es la iglesia, está hablando de la iglesia. Nosotros reinaremos en la tierra. saying we are reigning on the earth. No dice que ya estamos reinando, dice que reinaremos, pero en ese momento ellos están en el cielo. Es como diciendo, volveremos a la tierra a reinar. Verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Hay una gran multitud de creyentes en el cielo. Revelation 5:12-14, saying with a Versos del 12 al 14. Estos decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y ya no voy a decir nada de esto porque vamos a meditar sobre esto cuando cantemos la última alabanza, meditando acerca de aquel que es digno. ¿Quién es digno? ¿Hay alguno digno? Sí, hay uno solo. Así que Jesús toma el rollo de la mano del Padre and he opens the first scroll. y abre And the church witnesses el primer sello. the scroll from God the Father, and they witness him opening the first Y aquí están estos testigos cuando Él está abriendo. Revelation chapter. Entonces, en el verso 6, 1 y 2. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, And I looked, and behold, a white horse. ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El jinete del caballo blanco es el anticristo. Jesus opens the scroll. La iglesia estará en el cielo antes de que Él sea revelado. They're in heaven watching Jesus take the scroll from God the Father. Allá estaremos con Él tomando estos, abriendo estos sellos. Y la iglesia estará en el cielo antes de que esto suceda. Y la Biblia lo confirma en 2 de Tesalonicenses 2, del 5 al 12. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. And then that lawless one will Y be. entonces se manifestará aquel inicuo, Lord will consume a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. coming of the lawless one is Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, power and signs and lying wonders. con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. And for this reason God will send them Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. the Antichrist cannot be. El anticristo no puede ser revelado hasta que el que lo detiene sea removido de la tierra. Daniel 9 verse Y Daniel 9:27 dice period begins que when the Antichrist
El periodo de la tribulación comienza cuando el anticristo firma un pacto con Israel. Daniel 9:27. Y él confirmará por otra semana el pacto con muchos. El anticristo no se puede revelar hasta que el que lo detiene sea removido. Y luego la tribulación comienza cuando el anticristo firma un pacto con Israel. Y nosotros no vamos a estar aquí. El que lo detiene será removido de la iglesia. ¿Qué es lo que lo detiene? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que obra a través de la iglesia. El Espíritu Santo es omnipresente. Aquel Espíritu que llama a los pecadores hacia Cristo. Aquel que hará que muchos de muchos pueblos, lenguas y naciones vengan a Jesucristo. Él todavía está obrando y está restringiendo al enemigo para que se rebele. Y este va a ser el periodo más oscuro de la historia de la humanidad, cuando el anticristo, cuando Satanás, es decir, Satanás a través del anticristo, derrame su ira sobre la humanidad. Y cuando el Señor derrame su ira sobre este mundo pecador. Pero déjenme decirles que la iglesia no está aquí para la ira. Vamos a recordar que Jesucristo es el que abre los sellos. Esta no es una ira de Satanás ni del hombre. Esta es una ira santa de Dios que se derrama al final de los tiempos. Y sabemos que la ira ocurre antes de la tribulación. Porque vemos en Apocalipsis 6 del 12 al 17, que cuando se abre el sexto sello hay un gran terremoto y el sol se pone negro como una tela de silicio y la luna se vuelve como sangre, roja como sangre, y las estrellas caen sobre la tierra. Y entonces el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se remueve de su lugar. Y todos los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, y todo libre, se esconden en las cuevas y entre las peñas de los montes, y dicen a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Se acuerdan? El que está sobre el trono es Dios el Padre. Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y esto sucede durante la apertura de los 7 sellos. Entonces, ¿quién va a derramar su ira al principio de la tribulación? Aquí lo vemos claramente. Ahora, la gran comisión dice que seamos testigos hasta el fin de los tiempos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dice la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en otras versiones dice hasta el fin de los tiempos, pero en el griego la palabra mundo puede ser la palabra era, o puede ser tiempos, o puede ser al final del tiempo o al final del mundo.
Durante este periodo de tribulación, Dios levantará a 144,000 testigos judíos que llevarán el evangelio a todo el mundo. Lo vemos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Pero ¿por qué el Señor levantaría estos 144,000 para llevar el evangelio? Porque la era de la iglesia ha finalizado. Acuérdense, el Señor nos comisionó a la iglesia a llevar la palabra hasta el fin de los tiempos, al final, hasta el fin de esta era. Y porque entonces hay que levantar otros testigos para llevar la palabra, porque la era de la iglesia se terminó y ahora empieza una nueva era. Por eso es que el Señor tiene que levantar a estos 2 testigos y estos 144,000 judíos para llevar la palabra. ¿Por qué? Pues porque la iglesia se ha ido, porque el fin de la iglesia ha llegado. Ahora, cuando Jesús está hablando de la tribulación, habla de algunas cosas interesantes que no se pueden aplicar a la iglesia. Fíjense lo que dice en Mateo 24:20. Mateo 24, 15 al 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan hacia los montes. Nosotros no vivimos en Judea. Hay amigos que han invertido mucho dinero para comprar propiedades en las montañas. ¿Por qué? Porque piensan que esto nos va a suceder a nosotros. Esto no se está refiriendo a los que viven aquí en Calgary o en México. Se refiere a los que están viviendo en Judea, en la tierra de Israel. Entonces, Mateo 24:20, ahora sí vamos a leer ese verso. Oren, pues, que su huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahora, dígame una cosa, ¿los cristianos celebramos el sábado? No, nosotros nos reunimos en el día primero de la semana, en domingo. ¿Quién alaba al Señor en un sábado? No son los cristianos, son los judíos. Y luego en Lucas 21:12, pero antes de todas estas cosas, echarán mano de ustedes y los perseguirán y los llevarán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Aquí no están hablando de los cristianos, porque ¿cuántos cristianos asisten a la sinagoga para ser interrogados? Conozco algunos, pero ¿saben quiénes son? Son judíos cristianos. Porque a los judíos no les importa lo que tú creas. Tú no eres judío. ¿Para qué te van a interrogar? Pero si eres judío, entonces sí te van a llevar a la sinagoga. Así que estas son buenas noticias para nosotros. Nosotros ya vamos a estar en el cielo antes de que comience la tribulación. La iglesia será arrebatada antes de que el anticristo pueda ser revelado. El rapto descrito en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18, dice lo siguiente: por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Bueno, en esta mañana ya han escuchado este mensaje y tal vez alguno de ustedes jamás ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y les tengo buenas noticias. El Señor no quiere que nadie perezca. En el libro de Apocalipsis termina con una invitación que dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye dice, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Si tú nunca has recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo está obrando en ti, te está convenciendo de tus pecados y te está atrayendo a Jesucristo para que vengas a Él y lo aceptes como tu Señor, acéptalo. Durante estos últimos minutos, si tú sientes que el Señor te está llamando, necesitas venir al Señor. Así que yo los invito a pasar al frente. Si quieren recibir al Señor y lo reciban al Señor como su Salvador. Tal vez hay otros aquí que son creyentes, que están atravesando por tiempos difíciles. Durante este mismo canto vamos a tener a los élderes que pueden orar por ustedes. Y si estás viendo esto vía online y nunca recibiste a Cristo como tu Salvador, o tienes preocupaciones acerca de tu vida espiritual, quiero invitarte a contactarnos vía internet. Puedes pedir oración, pueden pedir información acerca de cómo obtener la vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por Apocalipsis capítulo 5. Te doy gracias porque tú eres digno de abrir los sellos, de abrir los libros y redimirnos. Gracias, Señor, porque nos has hecho reyes y sacerdotes delante de ti, para que un día reinemos con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Te pido por aquellos que no te conocen, que necesitan oración. Y, Señor, que tú los muevas, Señor, a venir al frente, a recibirte. En el nombre de Jesús. Amén.